Hola hermanas, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles un estudio que hice aparte del que llevamos hoy jueves, que hicimos por WhatsApp, de la clase que dio Elena sobre examinar tu corazón. Yo profundicé un poquito sobre la clase antes que la tuviéramos el día de hoy y quiero compartirles la búsqueda que hice, el material que encontré. Espero que sea de mucha edificación porque es una clase muy buena. Elena dio una muy buena clase y quiero compartirles el material que yo también encontré. Entonces estamos en lo que es Santiago 4 del 1 al 3 y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis, pero y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, Santiago se refiere a los creyentes, a las guerras y pleitos entre ellos. Y en estos conflictos está en el interior del hombre. Muchas veces somos lo que deseamos. Como dicen en la salud, ¿verdad? Somos lo que comemos. Igual es en nuestras actitudes. Cuando el ser humano no domina sus pasiones, hace lo que sus pasiones le indican y lo llevan a hacer. Pablo vio cómo la iglesia tenía conflictos. En 1 de Corintios 1, del 10 al 11 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Desde las primeras iglesias, ¿verdad? Que muchos diríamos eran perfectas, no lo eran, habían conflictos, y como vemos aquí, Pablo lo supo ver y supo hablar a la iglesia en ese entonces, lo que aplica también para nuestras iglesias el día de hoy. Dios no quiere que en su iglesia hayan contiendas, pero también las permite para ver quiénes son los aprobados, quiénes son los maduros, quiénes son los que han crecido en Cristo y tienen la capacidad de ser pacificadores dentro de los conflictos de la iglesia. ¿Cómo es posible si es que uno piensa una cosa y el otro otra cosa, que haya paz? Es que todos esos pensamientos deben estar sometidos a una sola cosa, a la Biblia. El Espíritu Santo, a través de Santiago, responde de dónde vienen estas guerras y conflictos. De las pasiones que luchan dentro de nosotros, el amor a los placeres del mundo, el poner nuestra felicidad o satisfacción propia en los placeres del mundo, en las cosas materiales, en creer que si obtenemos algo tan soñado, puede ser diferentes cosas, un título, un trabajo, una posición, algo material, con eso vamos a ser felices. Y realmente no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere para nosotros una felicidad distinta a la de este mundo. Lucas 8:14 leemos en la parábola del sembrador con respecto a la semilla que cae en diferentes terrenos. Muchas de ustedes han leído esta parábola. Recordemos que en lo que se refiere aquí en esta parábola, lo que es el terreno, se refiere a lo que es el corazón. Y dice en 8:14, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra,
pero yéndose son ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Vemos que las placeres, las pasiones son tan fuertes que no dejan producir frutos. Son de esos cristianos que han escuchado la palabra, pero en el afán de la vida de hoy, del corre-corre, del estrés, de la ocupación del mundo terrenal, no van a poder producir frutos. ¿Por qué? Porque han dejado a un lado su comunión con Dios, la lectura de la Biblia, oración, inclusive hasta alabanzas a Dios, que Dios se merece nuestra alabanza todo el tiempo. La hacen a un lado y esto no va a hacer que produzca algún fruto en nosotros. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pablo nos habla acá de una realidad pasada, pero Santiago la está apuntando como una realidad presente en la misma iglesia, en los mismos cristianos ahora mismo. Cuando una persona está bajo el control y dominio de las pasiones, es su esclavo finalmente. Estas pasiones están en combate. Pedro nos los hace ver también en 1 de Pedro 2:11 y dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstenéis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Romanos 6, del 12 al 14, nos dice Pablo, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezca a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado reside, pero no nos gobierna, porque Cristo ahora es nuestro amo. Es una realidad que el pecado mora en nosotros. ¿Y qué va a usar el pecado? Nuestros miembros. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y el verso 23 nos dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. 24 dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? El versículo 25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él somos libres. 1 de Pedro 4, del 1 al 2 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Gálatas 5, 16 al 17 también nos habla sobre esto. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu
y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Les ha pasado que quieren orar y algo pasa? O decir, ay, quiero ir a este estudio, bueno, cuando podíamos salir, ¿verdad? Y finalmente no vamos, no fuimos a la iglesia, no fuimos a ningún estudio, no fuimos a reunión de oración. Quieren consagrarse, pero la verdad, pues están mejor en casa, ¿no? Prenden la televisión, se ponen a ver una serie, el celular, y ahí está la batalla. Por un lado, los deseos del espíritu, donde está dentro de nosotros y decimos, no, es que yo quiero aprender más de Dios, quiero seguirle, quiero compartir con mis hermanos, quiero hacer lo que el espíritu me está pidiendo hacer, necesito ir a orar, necesito ir a alabarle. Pero también está la batalla de la carne. Entra cualquier cuestión, o empezó una novela, o empezó una serie, o mejor veo las noticias, no, mejor tengo que cocinar, y entonces estamos en una lucha, ¿verdad?, del espíritu con los deseos de la carne. ¿Dónde hemos parado cuando damos rienda suelta a nuestras pasiones y no las sometemos al Espíritu Santo? En el sentido espiritual, los creyentes no podemos darnos vacaciones. En el sentido espiritual, el enemigo, la carne, Satanás, no tienen vacaciones. Nos volvemos más vulnerables, hermanos. Es como decir, en toda esta semana no voy a orar, toda esta semana no voy a leer la Biblia. Eso nos hace más débiles, más vulnerables, y reaccionamos mal cuando nos damos cuenta de que esas vacaciones espirituales lo que hicieron fue apagar el espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, definitivamente. ¿Por qué razón no recibo lo que pido? Después decimos, ¿verdad? ¿Por qué no he recibido respuesta? Podría ser por la razón que nos pone Santiago en estos versículos. La codicia, la envidia, son tan fuertes y potentes que podrían llegar a quitarle la vida a otra persona. Por esto, puede una persona tener tanta envidia, desearle el mal tanto a una persona porque quiere lo que tiene la otra persona, y pueden llegar a matar a otra persona por conseguir su objetivo. Lo vemos en Hechos 7, del 9 al 10. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganar el favor del faraón, el rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Recordemos la historia de José. Después del faraón, quien mandaba era José, y era un extranjero en esa tierra. Lo que libró a José de la envidia fue que Dios estaba con él, y la envidia no podía ser más poderosa que la soberanía de Dios, el plan y propósito que Dios tenía para José. Dios promete contestar a los que oran. Él no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. ¿Será que estamos pidiendo mal? Muchas veces buscamos que Dios supla la necesidad o cure una enfermedad por el bien, y estamos orando por el bien de la persona, pero debemos tener en cuenta que ya sea que Dios conteste o no, si la respuesta es la esperada o no, porque a veces Dios responde, pero no del modo que nosotros le estamos diciendo, Dios, yo quiero esto y esto y esto así, ¿verdad? Y nos responde de otra forma. De todos modos, aunque no recibamos la respuesta que queremos o no recibamos esa respuesta, de todos modos debemos de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta, es perfecta.
La Biblia nos revela que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivimos en una comunión constante con Él, Él nos dirigirá y nos guiará en el cumplimiento de este plan. Muchas veces Dios permite que tengamos cosas, pero no muchas veces con su bendición. Si nosotros siendo malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos, hermanas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces reflexionemos entonces en lo que pedimos a Dios. ¿Realmente es algo que va a ser para glorificar a Dios o es algo que yo necesito o simplemente es algo que por vanidad o por gusto quiero? Juan 14, del 13 al 14 nos dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificada el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Vemos que Jesús lo hizo. Lo que pedía era para glorificar al Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Juan 8:54 dice: si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Nadie nunca podrá orar como se debe orar si no ha desplazado su ego del centro de su vida y ha dejado a Dios que lo ocupe. El centro de nuestra vida siempre tiene que ser Dios. Volvemos a preguntar, ¿por qué no recibimos de parte de Dios cuando le pedimos? Porque pedimos mal. Cuando nuestro corazón está puesto en los placeres, inevitablemente nos lleva a buscar más los bienes de Dios que a Dios mismo. Vuelvo a decirlo. Cuando nuestro corazón está puesto en los placeres, inevitablemente nos lleva a buscar más de los bienes de Dios que a Dios mismo, hermanas. Nuestras intenciones pueden estorbar nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben tener un motivo correcto. Hermanos, no seamos amigos del mundo. Recuerden que a los ojos de Dios es enemistad con Dios. ¿Cuál solución entonces podemos encontrar? Santiago 4 del 7 al 10 nos da la respuesta. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren, lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Así pues, examina bien tu corazón. ¿Cómo examinamos nuestro corazón? Aquí tengo unos versículos que nos pueden ayudar a esto. Poner guarda a tu boca. Proverbios 31:26. Despojarte de toda amargura y enojo. Efesios 4:31. Revestirte de un corazón de oración. Filipenses 1 del 3 al 7. Revestirte de un espíritu afable y apacible. Primera de Pedro 3:4. Cerciorarte de presentar tus motivos ante el Señor, de examinar tu corazón cuando presentas tus peticiones delante de Él
y debes estar dispuesta a conocer tus motivos pecaminosos y ajustarlos conforme a la buena y perfecta voluntad de Dios. A que todo lo que nos dice en su palabra, que es agradable a Él y justa delante de sus ojos. Así que la oración, aquí nos muestra Santiago, es el comienzo de la solución al problema de la contienda. Entonces, hermanas, como nos muestra aquí Santiago, tenemos que realmente buscar cuáles son nuestros motivos en la oración. ¿Por qué no estamos recibiendo contestación de Dios? Muchas veces pues es su voluntad, unas cosas que no vamos a recibir respuesta. Otras será porque estamos pidiendo mal. En el libro que estamos estudiando, en la página 108, que justamente hoy Elena leyó, me gustó mucho estos puntos de la forma incorrecta de orar. Y esto es lo más importante, hermanas. Hay una forma muy incorrecta de orar y es no orar nunca. Eso es la forma más incorrecta. Que nunca seamos culpables de esto. Otra forma errónea de orar es pedir las cosas equivocadas. Otra forma incorrecta de oración es hacerlo por motivos equivocados. Entonces, examinemos bien nuestro corazón, hermanas, para ver cómo estamos, si estamos conforme, si estamos con Dios siendo el centro de nuestras vidas o no. Entonces, espero que estos versículos, esta pequeña reflexión les haya sido de mucha ayuda. Y recuerden que nuestro centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Y por medio de Dios vienen los frutos del Espíritu. Si nos sometemos a tener una relación directa con Él, constantes, obedientes, van a venir los frutos del Espíritu. Eso nos va a traer paz, gozo, a pesar de todo lo que estemos enfrentando. Y eso nos va a llevar a tener esas oraciones efectivas, esas oraciones donde nos estará guiando el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a saber qué es lo que debemos de pedir, cómo lo debemos de pedir, hermanos. Y es mi oración para ustedes de que así sea. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.